Repite. La fe en la balanza del Señor. Mateo capítulo 11. Hemos escogido solamente del versículo 7 hasta el 19. Mientras oímos hojas revoloteando, damos un tiempito, porque para mí como ministro es de mucho gozo saber que todos estamos participando de la lectura de la maravillosa palabra de Dios. Repito la porción, Mateo capítulo 11, versos del 7 al 19. La palabra de Dios nos dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come, bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cerremos nuestros ojos un minuto solamente. Padre, necesitamos ponernos en tus manos. Cada día, Señor, que nos proponemos compartir tu palabra. Señor, nuestro objetivo es que la atención no sea puesta en el mensajero, que la atención esté puesta en ti, en quien envía, en quien está en autoridad, en quien merece la gloria y la honra, Señor. Padre, glorifícate. Pongo en tus manos, Señor, a nuestros enfermos. Pongo en tus manos también a los que han de salir de viaje próximamente. Todas las cosas las ponemos en tus manos, Padre Celestial, porque sabemos de manera anticipada que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dirígenos, Señor. Queremos estar convencidos que lo que salga de nuestros labios lleve el sello de tu aprobación. No el sello mío, no el sello del hombre, no el sello de la razón, no, ni del racionalismo, el sello de Dios, del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Y yo quiero por un momento que usted piense en el título. Un momento solamente. Si este día, ahora, este domingo, Dios tomara mi fe, la mía, la del ministro, y la pusiera en su balanza, ¿cuánto pesaría mi fe?
Si Dios hoy tomara tu fe y la pusiera en su balanza, ¿cuánto pesara tu fe? Y esto en sentido personal, para consumo personal, vale la pena pensarlo. Lucas, no es materia de discusión hoy, pero en Lucas 18, versos 7 y 8, el Señor hace 3 preguntas. Siempre me ha llamado poderosamente la atención las preguntas que Dios hace. Por razones lógicas, porque Dios lo sabe todo. Entonces es el trabajo nuestro, a los que amamos la Biblia, buscar esos por qué, buscar esas razones que no están por encima, que no están en la letra, que están en el espíritu de la letra. Las preguntas que Dios hace. Usted revisa Lucas 18 y Jesús hace 2 preguntas retóricas que están obviamente contestadas. No son preguntas de curiosidad. Él mismo las responde. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Primero, ¿se tardará en responderles? En el verso 8 está la respuesta obvia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa es la tercera pregunta que a mí me preocupa. ¿Hallará fe en la tierra? Las otras preguntas están contestadas. Esa tercera a mí me preocupa. Y si tú amas tu salvación como yo amo la mía, debería preocuparte también. No para entrar en pánico, no, sino para uno autoevaluarse con honestidad delante de Dios. Yo les digo a ustedes que yo me preocupo, pero no en un sentido personal. Si de algo puedo sentirme satisfecho, hermanos, y perdonen la jactancia, si es que la hay, es que yo vivo revisándome constantemente delante del Señor. Lo que está medio suelto, medio flojo, rápido yo voy de rodillas al Padre. Porque la evaluación del creyente debe ser una constante. Como ir al médico, para que descubra el médico lo deficiente. El hermano Nicolás, que falleció, si el hermano Nicolás hubiera corrido a tiempo, estuviera todavía con nosotros. Pero obvió el problema, lo minimizó, no corrió a tiempo. Qué sabio es evaluarse ante el Señor. Y uno, decir, pero si el Señor llegare, si el Hijo del Hombre viniere a la tierra, ¿hallará fe? Por eso yo les preguntaba, si Dios pusiera nuestra fe en la balanza, ¿cuánto pesaría nuestra fe? Hay un fenómeno actual que a mí me está preocupando. Estuve hablando con mi hermana Belkis en estos días y me impactó porque lo que ella comentó ya yo lo tenía en mi corazón. Me dice, hermano Leo, no sé si usted piensa igual que yo, pero los cristianos que poco a poco se van apartando de la iglesia reciben una frialdad que difícilmente se puedan levantar en este tiempo. Y piensen mucho en estas preguntas. ¿Hallará el Señor fe cuando venga a la tierra? Lo mismo que ella me dijo, ya yo lo sentía. Yo no sé qué tiene este tiempo, yo no sé. Dios sí lo sabe. Pero hay una frialdad que avanza. Y alejarnos de la iglesia, alejarnos del compañerismo, hermanos, para levantarnos otra vez. Miren, en este tiempo cuesta, muy difícil, salvo una intervención divina, directa a nuestras vidas. Es un tiempo difícil, un tiempo delicado, que a mí me preocupa bastante, bastante me preocupa. Y yo quiero, hermanos, que usted en su casa se deleite en ese capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Usted se deleite, porque miren, ahí hay joyas. Eso es una mina, Mateo.
Mateo capítulo 11. Obviamente, por cuestión de tiempo, no podemos abordar todos los versos, pero está lleno de verdades. Es una mina de oro ese capítulo de Mateo capítulo 11. Mire por ejemplo el versículo 2, lo magnífico que es. El versículo 2 que es prácticamente comenzando, el versículo 2 que es comenzando el capítulo 11 de Mateo. Usted se va a deleitar. Dice, y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y al oírlo Juan, hermano, ¿qué tú estás oyendo hoy en día? ¿A qué estoy yo prestando oídos hoy? ¿A qué? Porque a veces nos hacemos depositarios de basura. Están llevando cosas que no edifican. Y este verso 2 es interesante. Al oír Juan. Recuerden que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y dice, ¿dónde estaba Juan? Juan estaba en la cárcel. Por una denuncia que hizo a Herodes. Jesús ensalza a Juan más adelante. Por eso les digo, ese capítulo 11 es riquísimo. Deleítese en él cuando usted tenga un tiempito en su casa. Juan estaba en la cárcel. ¿Qué estaba oyendo Juan? Los hechos de Cristo. Hermanos, si no estamos conectados a Cristo, si no estamos constantemente oyendo de la vida de Cristo, ¿cómo le podemos hablar a otros de Cristo? 3 cosas van. Al oírlo Juan, ¿dónde estaba Juan? ¿Y qué estaba oyendo Juan? ¿Y qué hizo a continuación? Mandó a 2 de sus discípulos donde Jesús, dice la palabra del Señor. Son ricos, no lo podemos abordar todos. El 3, mandó 2 emisarios, 2 mensajeros, para hacerle una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Sobre esta pregunta que Juan el Bautista le envía a Jesús, se han tejido las más diversas teorías. Con 2 de ellas yo me opongo radicalmente. Algunos teólogos dicen que Juan se desesperó en la cárcel y que le invadió el miedo. Mire, hermano, el antecedente de Juan el Bautista, los motivos por los cuales estaba arrestado, el ensalzamiento que hace Jesucristo de él, sáquelo de su mente. Lo que es duda y miedo en Juan, sáquelo de su mente. Ese zapato le queda pequeño a Juan el Bautista. Le queda pequeño. Pero un día pregúnteme, ojalá un día tengamos aquí una mesa redonda para poder explorar el motivo por el cual Juan envió a esos 2 mensajeros donde Jesús. Y Jesús, la respuesta es simple. Háganle saber a Juan lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven. Gloria a Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le manda decir el Señor a Juan. Pero encomienda a esos discípulos a que sean una fuente directa, no que alguien les dijo, no. Háganle saber a Juan de primera fuente lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Eso es un verdadero testigo. Y usted se deleita en esos versículos 7 al 9, donde Jesús ensalza a Juan el Bautista. Juan no era un hombre vacilante, era un hombre valiente. ¿Qué ustedes salieron a ver? Pregunta Jesús a la audiencia. ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, un hombre blandito, como podríamos decir en nuestro español. Un hombre cambiante. Ese zapato le quedaba chico a Juan. Hermanos, déjenme decirle. Solamente los motivos de Juan estar en la cárcel
es suficiente para enseñarnos a nosotros que era un hombre aguerrido y que a la muerte él no se amilanaba. Cuando Juan denunció a Herodes, eso era una sentencia de muerte. Dice Flavio Josefo en su libro que no fue solamente a Herodes que él denunció, que él denunció a otros emisarios grandísimos, Juan. Pero un día nos vamos a sentar y vamos a debatir los motivos por el cual Juan envía a esos dos discípulos donde Jesús, porque es rica la palabra, pero es una mina que hay que trabajarla, hermanos. Usted quiere disfrutar de la veta de oro, usted se va a encontrar en ella. La palabra hay que trabajarla. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese libro es una joya. Y usted revisa los versículos 7 al 9, donde Jesús hace unas declaraciones encomiables acerca del carácter de Juan. Transparente, decidido a lo que fuera por su fe. Y dice el versículo 10, yo quiero que usted lo tenga ahí, el versículo 10, porque nos enseña una verdad teológica muy importante, que está conectada al Antiguo Testamento. Dice, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque Él es de quien está escrito. ¿Dónde está eso? Malaquías 3.1. En Malaquías 3.1, Jehová se pone la ropa del Mesías. Jehová se pone la ropa del Mesías en Malaquías 3.1. Dándonos a entender que Jesús y Dios una sola persona son. Una sola persona son. Y yo necesito que usted tenga eso en notas. Dice Malaquías 3.1, refiriéndose a Juan primero, a Juan el Bautista, que prepararía el camino delante del Señor. Primero de Juan: he aquí yo envío mi mensajero. Coma. Hermano, cuando hay una coma en la palabra, es como si la coma le estuviera diciendo a usted: deténgase, examínala, porque lo que viene es mucho mejor todavía. He aquí yo envío mi mensajero, ahí hay una coma, el cual preparará el camino. ¿Delante de quién? De mí. Y está hablando Jehová del Antiguo Testamento. En este verso, Dios, el Todopoderoso, se pone en las ropas del Mesías ahí, en ese versículo, que Mateo repite allá, en el versículo 10 de su capítulo 11. Es rica la palabra del Señor. Es rica. Y para esos grupos que dicen que Jesús y Dios son dos, que jamás son en esencia uno solo. Miren las cosas que Cristo hizo. Solamente Dios. La forma en que Él habló, solamente Dios. Las reformas que Cristo hizo, solamente Dios. Ni siquiera un enviado, ni siquiera un embajador. Tenía que ser Dios. Entonces Jesús o estaba loco o en verdad era Dios. Cuando aún los mares le obedecían. Gloria a Dios. El verso 11, para ir rápido, da una declaración grandísima. Ojalá ese verso 11 le despierte a usted el interés de que un día nos sentemos y usted me diga: pastor, ¿qué quiere decir eso? Porque la Biblia es un libro que está premeditado a despertarnos el apetito, hermanos, a despertarnos el apetito. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, oiga eso, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Sentémonos un día, sentémonos para que encontremos los maravillosos símbolos y la maravillosa enseñanza que están ahí. Hay una contradicción, hermanos. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tendrá variantes, pero no contradicciones. Mire, todos los que estamos aquí hemos nacido de mujer. Todo hombre sobre la tierra, con la excepción de Adán, que fue Dios con su mano que lo creó. Después de Adán, hermana Joaquina, todo hombre que mora en la tierra nació de una mujer.
Y dice que no se ha levantado otro como él. Eso es grande. Pero dice luego que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hay un juego aquí de palabras y su significado. Ojalá un día nos sentemos e imitemos la temeridad que tiene Ingrid y la inquietud que tiene Ana. Ojalá que eso sea un apetito colectivo, porque a esas muchachas les encanta averiguar. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué quiere decir aquello? Ojalá un día nos sentemos aquí, porque todo esto tiene su justa explicación, hermano. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta que vivió en la transición del Antiguo Testamento y el Nuevo, aunque Juan no recibió los beneficios del Nuevo Pacto. Porque ya Juan no estaba vivo cuando Jesús murió en la cruz. Por tanto, fue el último emisario del Antiguo Testamento. Y esto tiene mucho que ver con aquello de que el más pequeño allá en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Pero esos apuntes, hermanos, y un día sentémonos, porque esto es objeto de un diálogo, de una conversación entre nosotros, para explicar e internarnos en el significado maravilloso de estas palabras. Yo quiero tomar el verso 16 para comenzar nuestro asunto hoy. La fe en la balanza del Señor. Porque Jesús hace una pregunta ahí. Y me interesa tomarlo y dar inicio en el verso 16. Cuando Dios pregunta. Hay una extraña y magnética atracción, hermanos, para mí cuando Dios pregunta. Dice el Señor, mas, ¿a qué compararé esta generación? ¿Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros? Son jóvenes, a lo que se refiere Jesús aquí, pero jóvenes con mentalidad de niños. Con mentalidad de niños. Y yo le voy a pedir que usted tenga abierto Deuteronomio 21, versículos 20 y 21. Porque vamos a descubrir la conexión que tiene con el mensaje de hoy. Deuteronomio 21, 20 y 21. Jesús menciona aquí, ¿por qué os tocamos flauta? Y no bailaron. Os endechamos y no lloraron, no se lamentaron. A ese tipo de gente que Jesús compara esta generación. Y es que hay algunas personas que nunca están satisfechos. Nunca. Bailes y flauta corresponden a una alegre celebración. Y esto me habla de un mensaje positivo de parte de Dios, un mensaje alegre. La Biblia dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero le endechamos también y no lloramos. Hay personas que se niegan, hermanos, a estar satisfechas. Y yo quiero a usted enseñarles un principio hoy. Quiero que lo compartamos. Para usted tener una visión panorámica de un evento bíblico, siempre examine al emisor. Siempre identifique al que habla. Ese es el emisor, el que habla. Identifíquelo siempre en la palabra. Aquí es Jesús. Luego el que recibe, el receptor. Es muy importante. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Que Jesús no le estaba hablando aquí a filisteos. Jesús no le está hablando a babilonios. Jesús no le está hablando a los asirios. Jesús le está hablando a los judíos. Y más adelante, cuando conectemos Deuteronomio 21,
Vamos a ver a quién le está hablando Dios allá. Vamos a ver. Identifique al que habla. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién le estará hablando el Señor? Le está hablando al pueblo del pacto. Un pueblo que no puede alegar ignorancia por las cosas que vieron. Nosotros también no podemos alegar ignorancia. En Juan Jesús dice, si yo no hubiera venido y haya hecho entre vosotros cosas que ningún hombre hizo, entonces no tendríais pecado. Pero como han visto y han aborrecido, entonces vuestro pecado permanece. Hermanos, los milagros de Cristo, mire, eso es aplastante, aplasta todas las excusas. Pero aquí siempre identifique al emisor, al que lanza el discurso, el que lanza el mensaje. Identifíquelo para que usted hable con propiedad. Es Jesús que está hablando aquí y le está hablando a los judíos. No le está hablando a un pueblo ignorante. No le está hablando a gente pagana que nunca oyeron del evangelio. Le está hablando a judíos. Gente que nunca estuvieron satisfechos. Entonces estas imágenes de flauta y baile y endecha y lamento habla también de los distintos estilos de Juan y de Jesús. Dos estilos totalmente diferentes, los de Jesús. Pero cuando la gente no está satisfecha, como dijo por ahí un filósofo, no está satisfecha y punto. Usted le puede bajar el paraíso y no deje de pensar que le está hablando a judíos. ¿Cuál es el Israel de hoy? Somos nosotros. No nos salgamos de esta palabra. Hay creyentes, hermanos, que hay que rogarles para que vengan a compartir lo que el predicador de la semana pasada llamaba comunión fraternal. Nunca están satisfechos, nunca. Prácticamente hay que ponerse de rodillas. Y este evangelio es tan rico, esto no es para mendigarse, hermanos. Y no es cuestión de orgullo. Esto no es para mendigarse, esto es para aprovecharse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es para abrazarlo. Usted no va a ver nunca, porque nuestro ejemplo tiene que estar en Cristo y la palabra de Dios. Usted nunca va a ver a Cristo suplicándole a la gente que acepten los beneficios del reino. Usted nunca va a ver eso. Ay, por favor, acepte. No, usted lo toma o lo deja. Esto no es para mendigar. El mensaje, pero eso es para enriquecerme a mí. Yo soy que debo de correr detrás del mensaje. Pero hay una comodidad tan nociva hoy en día, hermanos, y peligrosa, porque cuando caigamos, yo veo una dificultad en el aire, yo sé que vendrá un avivamiento, yo sé que vendrá, pero aún así, yo te pido, no te arriesgues. No te arriesgues. Como Gladys cantaba, mantengámonos en contacto con el Salvador. Todo el tiempo en contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, dice el himno, porque esos signos ministran a nuestras vidas. Pero hay que estar conectados al Señor para no tener caída y difícilmente levantarnos. Este es el peligro que yo veo, hermanos, en este tiempo. Cristianos no satisfechos, cristianos con extrema comodidad y una delicadeza triste. Una vez vi una hermana, yo me enojé por dentro y yo no tenía las bases bíblicas. Una hermana repartiendo tratados en la calle una vez. Le dice a una persona, tenga, Cristo le ama. Y la persona le manoteó la mano y le tumbó el tratado. Y ese hermano detrás de esa persona, casi llorando para que reciba el mensaje de Dios. Eso no se hace. Ese ejemplo ni lo tenemos en Cristo, ni lo tenemos en las Escrituras. Si yo no estuviera en Cristo, porque yo hablo del corazón de la Biblia, hermano, ustedes me conocen. Esta palabra a mí, le tengo un gran temor, le tengo una gran reverencia a la palabra de Dios. Por eso yo digo que Cristo tenía que haberme dado un ejemplo de súplica. Eso a mí me molestó. Yo, hermano, ¿y por qué usted salió mendigando el mensaje? Si esa persona no lo quiso. Lo despreció de manera deliberada.
La Biblia dice, no eche los santos a los perros, dice la palabra. Y está hablando de gente. Solamente el Señor se abroga la prerrogativa de llamarle a cierta gente perros y cerdos aquí en la palabra. A mí no me lucen, pero el Señor lo hace aquí. No eche las perlas a los cerdos, no eche los santos a los perros. Para los judíos, el gentil era como un perro, el cerdo como los paganos, gente profana que se burlaban de las cosas santas. Perros y cerdos. Esta palabra no es para mendigar, hermanos queridos, es para darla con sencillez, con humildad al que la quiera recibir. Amén. Jesucristo mismo dijo: cuando ustedes vayan a Villa de Samaritanos, si hubiera allí un hijo de paz, reposad allí, y lo que os pusiera en la mesa, comedlo. Si no hay ningún hijo de paz allí, salgan de esa casa y sacudan aún el polvo de vuestros pies. Jesucristo nos dijo: quédense allí a suplicarle de rodillas que acepten el mensaje. Usted no va a encontrar un ejemplo en la palabra. Hermanos queridos, ¿a qué compararé esta generación? Hagámonos de cuenta que el Señor nos está hablando a nosotros hoy en día. Y yo como ministro lo he visto también. Nos sentimos demasiado importantes. Tienen que rogarnos. El predicador el domingo pasado hablaba de los 4 pilares de la iglesia: perseverancia, oración, comunión fraternal y enseñanza. Hoy en día se ha perdido la comunión fraternal. Se ha perdido la comunión fraternal. Viaje conmigo a Hechos 2. Hechos 2:42. La palabra comunión viene de una raíz griega que significa koinonía, con K. Compañerismo, estar de acuerdo, tener una misma mente, compartir las mismas metas. Eso es koinonía, hermanos. Eso es koinonía. Hechos 2:42. Qué interesante. Mire, ahí no habla de eso. Lo dice con otras palabras de la comunión aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Uno de estos pilares del que el hermano nos habló tiene 4 ramificaciones aquí. Esta de la comunión fraternal. Cuando Ana viene a la iglesia, Ana viene primero para glorificar a Dios, para adorar a su Dios. El segundo propósito, el compañerismo con sus hermanos. Tiene que hacernos falta como el aire que respiramos, hermano. Si a usted no le hace falta como el aire que respira, examinémonos, porque hay un problema. Aquí, la comunión fraternal, en este verso 42 de Lucas 2, tiene 4 ramificaciones. Y perseveraban. ¿En qué? ¿En la santería? ¿En la brujería? No, en la doctrina de los apóstoles, que era el legado de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles era la de Jesús. Dice en la comunión 2. Eso es el compañerismo, la Santa Cena, estar juntos, hermanos. Esa es la segunda. Dice unos con otros. Ya habiéndose ido el virus, yo me pregunto, ¿cuál será la próxima excusa? Porque cuando dice comunión unos con otros, no está hablando de servicios virtuales, no está hablando de mensajes hablados por audio, está hablando de la cercanía, la intimidad de la comunidad cristiana. Debe hacernos falta. Recuerden, hermanos, la cruz tiene 2 posiciones, la cruz donde murió Cristo. Horizontal, cielo, tierra. Tierra, cielo. Vertical. Luego horizontal la cruz.
Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mis hermanos son más que mi prójimo. Ustedes son más que mi prójimo para mí. Porque el prójimo es el próximo, es cualquiera con quien yo me encuentre, hacerle bien. Pero mis hermanos, y aquí dice, los unos con los otros. Dicen el partimiento del pan. Lo que vamos a compartir más adelante. Obedeciendo un mandato de parte del Señor. La Santa Cena. La cuarta ramificación. Las oraciones. Las oraciones. Hermanos, si practicamos estas cosas, no estaremos ociosos y no estaremos corriendo el riesgo de una caída espiritual. Porque me da pena lo que estoy mirando en el aire. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Dice la palabra del Señor. Pero para que usted vea que hay creyentes, la audiencia de Jesús aquí, vuelvo y repito, son judíos. Trayéndolo a este tiempo, es como si Jesús nos estuviera diciendo, ¿a qué comparar esta generación de ahora que nos tocó vivir? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonios tiene. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo acusan de comilón y bebedor, y que se reúne con publicanos y pecadores. Jesús le está hablando a una audiencia judía. Ni están satisfechos con la flauta y el baile, no bailan. Si nos lamentamos y le damos un mensaje, tampoco están satisfechos. Hay personas que ni con Jesús ni con Juan están satisfechos. Hay personas que andan buscando el mensaje ideal, el ministro ideal, la iglesia ideal. Y eso es un error, hermanos. Eso es un error. Recuerdo cuando yo fui a vivir a Manhattan, yo no había conocido todavía a la que es mi esposa. El hermano Dore lo sabe, y Gladys. Yo tenía un cuartito rentado ayer. Y yo me había ido de una iglesia de acá del Bronx por razones lógicas. Yo no tenía vehículo. Y los servicios se terminaban muy tarde. Y yo dije, espérate, yo no voy a estar cometiendo imprudencia, metiéndome en unas estaciones de tren acá a estas horas para ir a Manhattan. Yo me despedí del pastor, porque eso yo recibí de Dios. Claro, lo hice con mucho respeto. El pastor, me voy. Pero usted cree que yo me quedé de brazos cruzados. Yo me puse de rodillas aquí en mi cuartito. Y dije, Señor, muéstrame una iglesia. Muéstrame una iglesia. Cuando salí a Broadway, la primera que vi, la iglesia bautista de Broadway. Pero yo no estaba todavía satisfecho. Yo quería ver la confirmación del Señor. Y mientras le cuento esto, vaya pensando, hermano, en el confort excesivo que queremos vivir muchos cristianos hoy en día. ¿Estamos realmente buscando la voluntad de Dios? Si Dios pusiera nuestra fe en una balanza. Yo vi el letrero saliendo y yo lo vi como una confirmación, pero no me quedé tranquilo y subí. Cuando estaba allá me di cuenta que el Señor me quería ir. Pero hermano, si Dios me guía a una iglesia que está a 15 bloques, allá hubiera ido yo. Yo no salí a buscar una iglesia a la medida mía. Yo no salí a buscar un mensaje que me acomodara a mí. Yo estuve buscando un mensaje que me sacuda, que me recuerde mi condición y que me recuerde mi necesidad de Jesucristo para poder perseverar. Estaba ahí cerca, a pocos minutos. Pero el Señor me envía a una iglesia que esté lejos, allá me hubiera ido yo. Porque la necesidad era mía. La necesidad era mía. Pero hay creyentes hoy en día que no están cómodos ni con el mensaje de Juan, ni con el mensaje de Jesús. Imagínense con el mío. Imagínense. Yo digo lo que decía Geraldo de Ávila, un amigo de nosotros, conferencista, cuando él era pastor, que él decía, yo no seré el mejor pastor, el mejor predicador, pero no, él decía, yo sé que hay gente que lo puede hacer mejor que yo, decía él, pero yo no voy a pensar mucho en eso, porque puedo caer en un complejo de inferioridad.
Hay otros que lo pueden hacer peor que yo, pero yo no voy a pensar en eso para yo no sentirme más de lo que yo soy. Coger libras. Ustedes, coger gloria, que solamente al Dios del cielo le corresponde. ¿Ustedes? Entonces yo digo eso, yo no soy el mejor, no soy el peor. Simplemente quiero estar donde Dios me quiere. Y predicar del corazón de esta palabra. Y predicar con temor, hermano, de Jesucristo. Cosas que Cristo no ha enseñado. Yo he dado ejemplo. Ustedes no me oirán hablar de eso. Tengo que tener el ejemplo poderoso del Hijo de Dios. Hay gente que se niega a estar satisfechos. Creyentes, no le estamos hablando a gente del mundo. Este es un mensaje para nosotros. Probablemente yo sea el primero que debo tomarlo. Hay creyentes que no estamos satisfechos. Hay que ponerse así de rodillas. Ay, por favor, ven, por favor. Cuando debemos correr, hermanos, debemos correr a la bendición que el Señor nos tiene guardado. Ni se alegraban con la flauta y los bailes, ni lloraban con el lamento. No están bien de ninguna manera. Y ahí viene la caída. El peligro que yo veo en la caída en estos tiempos. Wow, vino Juan, que no come ni bebe. Y en vez de ustedes seguirlo, dicen, recuérdense, hermanos, que el mensaje de Juan respondía a su testimonio delante de Dios. Mucha gente tenía un magnetismo por buscar a Juan, pero a otros repelaba el mensaje de Juan. Muchas personas no querrían vivir como Juan vivía, Juan el Bautista. Juan vivía una vida disciplinada, muy disciplinada, extremadamente disciplinada. Entonces, para la gente del tiempo de Jesús, Juan era demasiado estricto, Jesús demasiado liberal. No hay quien llene el espacio, no hay quien los llene. Y ahí hay un gran peligro, hermano. Ahí hay un gran peligro. ¿Dónde está la conexión con Deuteronomio? En esos versos de Deuteronomio, mire, hermano, revise conmigo el versículo 19. Y hay una expresión que yo quiero que usted la subraye. Vino el hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino. Comilón y bebedor de vino. Yo quiero que usted lo subraye, esa expresión. Porque esa expresión no fue fruto de una reacción repentina. Eso tiene sus antecedentes en Deuteronomio 21, versos 20 y 21. Donde la ley de Jehová mandaba a los padres, le daba instrucciones para qué hacer con los hijos rebeldes y contumaces. Recuérdense que uno de los mandamientos honra a tu padre y a tu madre. Cuando los padres se quejaban a la comunidad de que su hijo era vago, no quería trabajar, no respetaba, era una persona rebelde y desafiante, sáquenlo fuera y sea apedreado hasta que muera, dice Deuteronomio. Usted lo puede revisar. Ese muchacho rebelde con sus padres, cuando la Biblia dice contumaz, quiere decir que era obstinado en ser irrespetuoso con sus padres. Y la ley de Dios mandaba apedrearlos. Moría sin honor, hermano, y de manera violenta. ¿Dónde está la gran ironía en esto? Que Jesús muere también de forma violenta. Y Jesús muere sin honor. Ahí está la gran ironía. La gran diferencia es que aquel era rebelde y desobediente. Jesús muere precisamente por su obediencia a Dios. Jesús muere por el determinado consejo de Dios. Jesús no murió por casualidad. Ya Dios había planificado. Dice Pedro, por determinado consejo de Dios. Y esa es la ironía. Allá en Deuteronomio dice, apedréenlo, para que salga de entre vosotros el mal. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Que sale el mal de nosotros, hermanos queridos. El mal sale porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Jesús no muere por contumaz.
por rebelde, por desobediente. Al contrario, se sometió a Dios como ningún hombre se sometió. Revíselo, hermano. Esa palabra, comilón y bebedor, eso tiene sus antecedentes allá en Deuteronomio. Y usted lo puede confirmar. Amados, estoy terminando para entrar en la Santa Cena. Defendamos, hermanos, la comunión fraternal. No esperemos caer, no esperemos descuidar, no seamos demasiado delicados. Recibamos de Dios el bien y el mal. Recibámoslo. Usted sabe la sacudida que Dios me ha dado a mí después que me llamó al pastorado. Usted sabe las cosas que yo creía que eran y no eran. Y Dios me dijo, no es como tú sientes ni como tú piensas. Y tenía el Señor que sembrarme ahí. Y tenía yo que aceptar que esto es del Señor, que esto no es del hombre. Hermano, no busquemos una iglesia a la medida, que no existe. No busquemos un mensaje ni un ministro que satisfaga nuestras apetencias. Cuando busquemos una iglesia, pidámosle a Dios que sea Él que nos guíe, que nos hable. Job le dijo a la esposa, uno de los libros más viejos es el libro de Job. Todavía los comentaristas no se ponen de acuerdo con respecto a la fecha de ese libro. Y Job declara una verdad que le quedó grande a su época. Le dice a la esposa, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Pero tenemos que dejar de ser tan delicados, hermanos. Tenemos que dejar tanta delicadeza y decidirnos a fomentar la comunión fraternal. Estoy concluyendo ya. Ya estoy terminando, hermanos. Romanos 12:10 dice Pablo, amaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. No nos salgamos del fogón. Lo que hemos vivido en el campo, mira Venecia sabe de eso, y muchos hermanos aquí. Lo que hemos vivido en el campo, sabemos, hermanos, que los leños, mientras estén juntos, se mantienen ¿qué? Encendidos, Venecia. Se mantienen encendidos los leños de carbón, de cosas, de cuava, como decimos nosotros. Pero sácale uno para que tú veas. Tarde o temprano se apaga. Esa filosofía de que yo en mi casa yo oro y yo en mi casa yo... Mentira del diablo, hermanos. Mentira. El amor fraternal al que se refiere la palabra es el compañerismo entre nosotros. Una es la comunión de la casa y otra es la iglesia. Yo soy pro iglesia, aunque no sea esta. Hay personas en Yonkel que yo no conozco, yo le estoy ministrando. Y yo le digo, busca una iglesia donde perseverar. Si Dios te manda esta, gloria a Dios. Pero busca una iglesia donde se enseñe la palabra del Señor. Y crece a la estatura del Señor Jesucristo. Yo soy pro iglesia, hermanos, antes de que el Señor me llamara al pastorado. No necesariamente a esta. Hay que estar en la iglesia para mantenernos encendidos. Gloria a Dios. Entonces esa frase, comilón y bebedor, esa fue una frase calculada, hermanos, que Jesús declara aquí. Fue procesada y tiene su antecedente, donde yo les dije ya. Entonces, todos los hombres lo apedrearán, aquel joven rebelde, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, Dios me recuerda que debo temer. Que todos en la iglesia son unos hipócritas. En el día del juicio, tú le vas a decir a Dios que tú conoces a todos los cristianos. Y tú le vas a probar a Dios que todos eran unos hipócritas. ¿Te ves? No va a haber argumento que valga contra Dios, hermano. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Mantengámonos conectados a Cristo. No esperemos que las paredes nos caigan encima. Se lo digo con mi corazón. No descuiden su vida espiritual. No descuidemos el amor fraternal. Es esencial.
Es una de las columnas de la iglesia. Dice, perseveraban unánimes. Es imposible perseverar solo, hermanos. Es imposible. Y la Biblia nos ofrece sus estándares para poder crecer. Qué bueno que los veo a ustedes aquí perseverando. Qué bueno. Alguien me quiso decir los otros días por teléfono. Ah, no, la iglesia. Yo lo corté rápido. Lo corté rápido. No me vengan a hablar mal de la iglesia. Si ustedes vienen a la iglesia, ustedes son valientes de que Dios les jale las orejas o que Dios lo elogie a ustedes. Son valientes porque están aquí. Gloria al Señor. Yo como pastor, miren, al ser más querido, no me hable mal de la iglesia, no me hable mal de los hermanos, porque puedo ser bastante áspero con mis palabras. Yo no mido palabras. Cuando ciertas cosas muy especiales para mí son tocadas, como es el amor fraternal entre nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Y si el Señor tiene que poner en la balanza nuestra fe, que el Señor diga, es una fe sólida. Él o ella son como Juan el Bautista. No es una cañita sacudida por el viento, no. Son gente con carácter. Son gente que luchan y están dispuestos a morir por lo que creen. Que cuando el Señor ponga nuestra fe en la balanza, el Señor halle hombres y mujeres decididos, como el testimonio de las gargantas cortadas. Usted dirá, pero hermano, ¿cómo puede haber un testimonio con gente degollada? Porque morían llenos de fe, mirando el cielo. El testimonio de las gargantas cortadas. Esas fueron la gente que murieron en el Coliseo de Roma. Esas fueron la gente que fueron matadas por el fuego en la hoguera, al rigor del hacha, al rigor de las fieras. Poderoso testimonio. Pero morían mirando a su Señor y hasta cantando himnos. Cuando Pablo se vio preso en Roma, no le dio el gusto al César. Yo no soy prisionero de César, ¿no? Siervo de Jesucristo, prisionero de Cristo. Hermanos, puestos de pie, vamos a pasar ya a la Santa Cena. Que cuando el Señor ponga nuestra fe en la balanza, el Señor diga, yo me gozo de mis hijos. No andan buscando una iglesia a su medida. Yo puedo buscar, hermano, un suit a mi medida, una chaqueta, unos zapatos a mi medida. Pero nunca existirá el ministro a la medida de nosotros. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios. Esa es perfecta y esa es oportuna. Dejemos atrás la delicadeza ya. Juan el Bautista no era delicado, Juan el Bautista era directo. Seamos nosotros directos en nuestro carácter también. Vamos a orar para pasar a la Santa Cena. Brevemente cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor. Gracias. Porque preferimos, Señor, que tú nos amonestes y no estar corriendo el riesgo de caer. No estar corriendo el riesgo de que llegue una frialdad espiritual en estos tiempos peligrosos. Ayúdanos a estar donde tú nos quieres, Señor, y a recibir de ti lo que tú nos quieres dar. Si es alabanza, gozarnos en ella. Si es una corrección, recibirla con humildad. Recibirla, Señor, de buena voluntad y con fe, con sencillez. Gracias, Dios mío. Aumenta nuestra fe, Señor, para que cuando tú la pongas en la balanza, tú digas, ese es un hombre fiel. Esa es una mujer fiel a mí. Padre, permite que los que nos ven a través de estos medios se den cuenta, Señor, que sin Cristo no hay vida eterna. Que se den cuenta que el nombre de Jesús es la diferencia entre condenación y salvación. Solamente recibir a Cristo como su Salvador hace la diferencia. Permite que los que nos ven, los que nos escuchan, puedan huir de la ira venidera, del día terrible de Jehová que viene por ahí. Y digan, yo voy a escapar de la perdición. Yo voy a aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Si lo has hecho en esta tarde, mis oraciones, nuestras oraciones,
estarán contigo. Que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pasar a la Santa Cena. Y para la lectura, la lectura de la ocasión, está en 1 Corintios 11:23. Yo espero que todos tengan, ¿verdad?, los elementos. Los hermanos bautizados pueden participar de este privilegio. Yo les digo, yo tengo la aspiración de que haya un bautismo este año. Yo no sé qué el Señor va a hacer conmigo, pero ya yo veo materializados los bautismos este año. Yo los veo para poder disfrutar, hermano, de los beneficios de la comunión con nuestro Dios. Así sentaditos, hermanos. Así sentaditos. 1 Corintios 11:23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a entonar el himno correspondiente a esto. Y canten, hermanos, reflexionen, piensen, hermanos, ¿cómo está mi comunión fraternal? ¿Cómo está mi fe? Si Dios la pusiera en la balanza hoy, ahora. Gloria al Señor. Sobre te ayuda. Sí. Vayan reflexionando, hermano. Porque para eso ha llegado esta hora. Evaluemos. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos estar de ti, oh Jesús. Oh, que me sacia y me da vida. Toma el vino que me hace libre en ti. Y luego derrama mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Y dice el verso 24: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En el nombre del Señor, comed todos. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Pan que me sacia y me da vida. Toma el vino que me hace libre en ti. Y luego derrama mi alma en alabanzas. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. El verso 25: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre del Señor Jesús, bebed todos, hermanos. Mis hermanos queridos y amados. De mí. Bebamos todos de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Para despedirnos, repitan conmigo el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor nos bendiga a todos.